Hola, buenos días. No es, no es que no quisiera entrar, me parecía que tenían otra reunión, pero ya estoy aquí, al fin. Hola, buenos días. Pues vamos a iniciar tomando en cuenta el tema en el que nos quedamos sobre los elementos del Estado. Obviamente ustedes ya podrán ver en un momento la pantalla, ahí ya la tienen, ¿sí? Entonces, pues vamos a dar inicio rápidamente a nuestra clase, no sin antes escuchar algunos de los comentarios, como habíamos acordado. Ustedes ya tienen el material, ya lo tienen que leer, lo tienen que estudiar. Buenos días, Rodrigo, a todos, gracias. Entonces, pues espero comentarios, aportaciones, investigaciones eh, que ustedes quieran realizar. Acuérdense que no vamos a hacer lo que tradicionalmente escuchar. Es obligación también de ustedes eh, ser predictivos y cumplir con la función de este sistema. Una especie de, o más bien como se le conoce como aula invertida, donde ustedes aportan a través de lo que estudian, a través de lo que llevan aquí. Entonces, vayan abandonando esa posición pasiva para entrar a una posición activa, proactiva. En fin, elementos del Estado. Nosotros sabemos que los elementos son esas partes que conforman un todo. Ahora pues le llamamos Estado, también se le puede decir gobierno, en muchos de los casos le dicen gobierno, aunque son palabras totalmente diferentes porque el Estado es ese, esa obligación, esa conformación de un todo para ver y manejar en aspectos este, pues de cubrir las necesidades y que esté bien una ciudadanía y el gobierno, pues son la forma en que establecen este tipo de acciones. Entonces, es importante, gracias Rodrigo Tlachi, buenos días a todos. Al hablar de elementos del Estado, estamos hablando de una estructura política. ¿Qué significa la política? En esta materia se va a manejar mucho la política. Mucho. De hecho, cuando yo estudié esta carrera de administración pública, tuve la necesidad de estudiar ciencias políticas, porque no podemos separar la parte pública, la parte gubernamental, de la parte política. Buenos días, Pati, buenos días, Gonzalo, bienvenidos, Pati, bienvenida, Rodrigo, bienvenidos. Métete. Sabemos nosotros de antemano que, y se los comento a los que no vinieron la última clase, perdón, escuchen, este, los que no vinieron la clase anterior, lo importante que va a resultar la asistencia. Importantísima la asistencia. Tenemos que empezar a abandonar esa displicencia si vengo o no. A lo mejor hay razones, se justifican, pero serán casos muy, muy únicos. Bienvenido también, Christopher. Veo que hoy tenemos, creo, casa llena, que bueno, me da gusto. Pero bueno, continuemos. Cuando hablamos nosotros de los elementos del Estado y hablamos de la política, jóvenes, no es eso que hacen nuestros representantes hoy en día, y no solamente en México. Lo estamos viendo con un tipejo como Donald Trump, que no respeta las leyes, no respeta la voluntad. Y eso es en todos los políticos del mundo.
La política son las leyes, la política son las normas, son las reglas que se editan a través de un discurso y un discutimiento con los diferentes congresos para generar esas reglas con que se va a llevar a cabo la interrelación Estado-ciudadanos. Entonces, ¿por qué no respetar las leyes? Y cuando hablábamos de jurídico, la parte de jurídico es la parte legal. Nosotros generalmente cuando escuchamos jurisprudencia, pues nos viene a la cabeza muchos pensamientos, pero la jurisprudencia es la interpretación que se le da a las leyes y muchas veces la jurisprudencia en esa interpretación es individual. Por eso es que hay discusiones, porque cada persona percibe de forma diferente a esa regla, a esa ley, y su jurisprudencia es su percepción individual. En este caso de los elementos del Estado, en esta estructura política jurídica, a esta integración se aglutina una serie de elementos tanto cuantitativos como cualitativos que le dan forma y características únicas a cada forma de gobierno en el municipio, en el estado, en el gobierno federal y en otros países. Por eso los diferenciamos tanto. Estos elementos los vamos a dividir en dos grupos importantes. Los que son fundamentales, perdón, elementales, y los atributivos, o los que van a tener ciertos atributos. Esto es lo que le va a dar sentido a una política. Por eso a veces escuchamos frases como la política del Estado, la política, sí, cada quien le da su estilo. Claro, a veces no tan analíticos, que es uno de los graves problemas. La política no solamente es interna, la política también es externa. Y yo estoy viendo hoy, con las decisiones del Estado, representada por un individuo, esa tendencia al conflicto. Pero lo más triste es que no hay un Congreso que es el encargado de frenar al presidente, un Congreso que le diga, señor presidente, eso no va a pasar. Que el Congreso le diga al secretario de Relaciones Exteriores, no lo hagas. Pero con tal de darle gusto al ego de este personaje, nadie dijo nada. Y entonces el enemigo número uno de Estados Unidos, hoy México le está ofreciendo asilo político. ¿Qué el Congreso no le puede decir al presidente, no se puede hacer? El Congreso es el órgano máximo y el único que puede detener a un presidente. Esa es la política. Ver también nuestras relaciones exteriores. El carácter de manera acertada y específica de un Estado, precisamente, se ve en las decisiones políticas que va a decidir tomar. Estos elementos son, en el orden, son la soberanía y el orden jurídico, nuestros elementos del Estado. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes hablar de la soberanía? ¿Qué es para ustedes la soberanía? No los escucho. El ser soberano, la soberanía nacional, es el respeto que deben de tener todos nuestros vecinos países, que no poder llegar, ofender, invadir en territorio mexicano porque es nuestra soberanía, es nuestra libertad.
Ustedes lo cantan mucho cuando cantan el himno nacional. A veces, de verdad, el ser humano, y no sé en otro país, pero en México, cantamos un himno sin el menor análisis. Y cuando escuchamos Maciosare, un extraño enemigo, hay gente que cree que el enemigo se llama Maciosare. Aquí lo que están diciendo, si una persona, un enemigo, se atreviera a violar, a mancillar a la patria, eso es lo que nos está diciendo, no es Maciosare el nombre del enemigo. Es como cuando rezan y hay gente que dice, líbranos del mal amén. Y hay gente que le tiene miedo al mal amén porque es el que es malo. Hay que ser analíticos. En la política se tiene que ser exageradamente analítico por el juego de palabras, por el juego de esas palabras jurídicas que caen dentro del campo de la abogacía, el campo de esa ciencia llamada política, que si nosotros no vamos, y del material que están leyendo ustedes, hay muchas palabras extrañas que si ustedes no van haciendo un glosario, de nada va a servir. Porque entonces cuando escuchen hablar a un político, por eso no le entendemos. Por eso hacen lo que quieren. Ustedes tienen que ser ese, ese grupo ya de personas preparadas y analíticas que puedan explicarle a su alrededor lo que nos tratan de decir con tanta palabrería y demagogia los políticos. Así es esta materia, ¿eh? No crean que es una clase contra un gobierno en específico, ¿no? Es para todos los gobiernos. Es para que nosotros nos preparemos y preparemos a mucha gente al respecto. Aquí vemos los elementos del Estado mexicano: la población, el territorio y los poderes públicos. Los elementos de este Estado mexicano, porque estamos hablando de México, son los componentes que van a estructurar y a conformar y darle ese sentido a México como nación. Formalmente, estos tres elementos como el pueblo o la población, el territorio y los poderes públicos son los que debemos de cuidar. ¿Son complejos? Sí, muy complejos. Pero no podemos evitar que nosotros, ustedes, yo, los que nos escuchan y los que todos están, todos somos un elemento que conforma el Estado mexicano. La población, el territorio, es donde nosotros vivimos y es parte de ese elemento del Estado. Pero para que nos podamos llevar bien como ciudadanos, para que podamos respetar los límites de estadía, de territorio, necesita haber un poder público en el cual se va a valer de las leyes para regular esta interactividad entre los elementos que hemos comentado. El Estado es una colectividad territorial donde tiene poder, donde mando este soberano. No digamos soberano que sea el rey, porque también se puede entender así. Está organizado jurídicamente porque siempre una de los ideales y de las obligaciones fundamentales del Estado, de cualquier país, es velar por el bienestar general de la ciudadanía. A veces, creo yo que muchos de los dirigentes que han pasado durante más de 70 años
en cargos públicos y políticos en México deberían de saber esto, la soberanía, que la gente esté bien. Pero vean a nuestros políticos, viven ellos ostentosamente. A mí qué me importa si al trabajador hoy le dijeron por la pandemia no tienes aguinaldo porque la empresa ya no tiene más dinero, pero ¿qué tal ellos? Más de 1 millón de pesos de aguinaldo. Eso está en contra de ese bienestar general. El objetivo de esto es satisfacer las necesidades, los valores e intereses de todos nosotros. Y cuando hablamos de una organización burocrática administrativa, estamos hablando de los burócratas, no de los trabajadores, sino a qué se refiere la organización burocrática administrativa. Se refiere que la organización nos va a dar las reglas, las normas, las políticas, la estructura, las jerarquías, para que esa burocracia que son las leyes, las normas, se administren, se aprovechen, se enfoquen hacia esa satisfacción de los ciudadanos. Por eso les digo que hay que analizar cada palabra en esta materia. Esta materia no es tan común, no sé cuántos de ustedes la han conocido, pero yo únicamente he visto que se imparte en administración y en informática administrativa. Es muy compleja. De hecho, la administración de empresas, pues sí es importante, obviamente, pero la verdadera esencia y sentido de la administración está aquí, porque en la manera en que tú manifiestes el trabajo gubernamental, podrás manifestarlo en una empresa privada. Respetar las leyes, darte cuenta que una empresa necesita política, filosofía, misión, visión, estructura, organización, planeación, porque al final una empresa busca el bienestar de sus trabajadores y obviamente el suyo propio. Para bien o para mal, es algo que, les soy honesto, a mí no me gustaba la administración. Estudié la administración porque en ese momento la carrera que quería era muy cara y en esa época pues costaba mucho dinero. Pero aprendí a querer esta carrera y lo que más me preocupa es que cuando yo terminé la carrera, empecé a criticar a los políticos. Alguna vez le dije a un político, de esos políticos, les digo, panista, que se lucen porque andan pintando las guarniciones y ven que arreglan y llegan porque van a visitar la colonia. Específicamente fue en Santiago, ahí por donde está Unilíder. Entonces me acerqué al señor Luis Van y le dije, me encanta, qué bueno que está trabajando, se ve muy bonita la ciudad, qué padre está usted arreglando el centro de Puebla. Pero le digo una cosa, señor presidente, San Jerónimo Calleras también es Puebla. Es la periferia. Y hay un rezago. Y si usted va por ahí, no hay una calle que no tenga 20,000 hoyos. Y le dijo a su secretario, anótalo para que vayamos a, a ver qué está pasando ahí. Correcto, está bien. ¿Saben cuándo vino? Nunca. Entonces, no se cumple con ese pequeño detalle. Organizarse para que aplique sus leyes por medio de la burocracia, se aprovechen, se administren para el beneficio de la sociedad. ¿Hasta acá tienen algún comentario, alguna pregunta? Sí están ahí, ¿verdad? Porque los oigo muy callados ahora.
Es que nos deja sin palabras con su sabiduría, profe. Gracias, Rodrigo. Mira, yo alguna vez comenté algo plática de cuates, dije, a veces lo que más me molesta de la carrera que yo estudié es que me abrieron los ojos. Cuando tú ves a un político hablar, digo, yo no los critico, del partido que sea, priista, panista, perredista, todos son la misma gata revolcada, todos. Y tú ves a la gente que les cree, y tú te tratas de explicar a la gente, y la gente se enoja y se enerva y defiende al ciudadano con dientes. Yo le decía, tengo un familiar político, yo le decía, a ver, han pasado 2 años, ya entramos prácticamente ya a la mitad de este sexenio. ¿En qué ha cambiado tu vida? ¿Tu tarjeta? Ahora debes más dinero. ¿Por qué? Porque han aumentado. La gasolina cada día es más cara. Cada día te cuesta más trabajo ganarte el dinero para llevar y la comida está carísima y exponencialmente todo ha aumentado. Pero está acabando con la corrupción. ¿Pero cuál corrupción? Yo no he visto a nadie en la cárcel. He visto muchas cosas que dicen y dicen y dicen, pero no hay acciones. Entonces, así es esto, ¿no? Lo único que yo no quiero que ustedes piensen como toda la gente ha pensado en la vida. Tenemos el gobierno que merecemos. No, no merecemos esto. Por eso es momento de cambiar el chip. No se trata de pelear no, se trata de exigir lo que la ley marca. Cuando vean ustedes, otra te atiendo para ti, cuando vean ustedes, y me gustaría que empezaran a leer una ley, la ley de la responsabilidad de los servidores públicos, para que se den cuenta que existe una ley en la política que le finca responsabilidades de actuación y obligaciones a los políticos. Si nosotros conociéramos esa ley y la gente la conociera, no tendríamos políticos abusivos, pero como desconocemos eso, lo único que nos resta decir es, así ha sido siempre. Bueno, que se acabe eso. Empiecen a leer ese documento. ¿Qué pasó? Te escucho. Bueno, es que iba a comentar que, pues, desgraciadamente, la gente nada más se fija en los errores de otros gobiernos. Sí, o sea, bueno, es lo Sí, que he observado, ¿no? Que yo sé sí. que ha habido gobiernos que pues no han sido los mejores, pero sin en cambio no más se enfocan pues, decir que aventarles las pedradas, nada más a ellos, ¿no? No se enfocan a lo que realmente a cambiar, ¿no? O a tratar de mejorar, sino al contrario. Yo también siento que ya lo ven como fanatismo, porque desgraciadamente ahora comentas, porque dices, bueno, si él tanto criticó que, pues, ahora sí que corrupción y que tantos desvíos y que tanto desempleo y todo, ahora qué está haciendo él para mejorar. Al contrario, bueno, yo en lo personal, en lugar de ver mejoras, pues he visto que cada día estamos peor. Entonces, bueno, yo siento que es eso, ¿no? Que realmente nada más ven el pasado, lo critican, pero no buscan una solución, ¿no? No digo, yo sé que a lo mejor Efectivamente. hay cambios o hay errores, desgraciadamente, que nos han costado mucho, pero sin en cambio no se toman, aunque sean unas pequeñas acciones, que realmente se vea ese cambio, ¿no? No hay un análisis de ley. Pues Eh, bueno, es mi eso, punto de vista personal. no, sí, muy válido, ¿no? Muy válido porque mientras más se adentren a esta materia, más van a entender. Y yo sí les invito a que lean la ley orgánica de las obligaciones de los servidores públicos. Y
pues lo que dice la ley, la acción no lo respalda, ¿no? En muchos de los casos, no sé qué es peor, si vivir en la ignorancia es mejor que vivir en la verdad con un nudo en el estómago. Pero en fin, la población precisamente, que es el otro elemento de este Estado mexicano, pues somos nosotros, ¿sí? Somos todos los ciudadanos que vivimos aquí. Y si no tuviéramos un territorio, pues simplemente no habría estado, perdón. Definitivamente, imagínense un estado sin población. Qué bueno que tienes una extensión territorial enorme, pero no tienes gente. ¿Se acuerdan? ¿Han leído ustedes el libro de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito? ¿Sí lo han leído? Valeria, Rodrigo, el otro Rodrigo, Patricia, Kelly, Jaime. ¿Alguien ha Sí, leído El Principito? sí, pero yo no me acuerdo. Exacto, yo también una vez lo leí, pero ya tiene años, profe. Lo que pasa es que precisamente uno de los graves errores es creer que el libro del Principito es para niños o para adolescentes. El libro del Principito es para adultos. Es un libro hecho para los adultos. ¿Por qué? Porque la persona que lo escribe hace una referencia de los adultos, claramente cuando le dice el Principito, ese niño que se le aparece al piloto extraviado, y le dice que pues quiere que le dibuje un borrego. Y bueno, la bronca del borrego, un elefante, la bronca. Y entonces hace una caja y dice, aquí está tu borrego, ¿dónde? Está dentro. Ah, qué padre, ¿no? Ya. Trata de explicarnos que a veces el adulto tiene que ver el mundo con la sencillez de un niño. Es un libro muy difícil de leer, aunque no lo parezca. Por ahí un argentino previo, vean nada más lo que se hizo, ¿eh? Un permiso muy difícil que obtuvo de la familia de este escritor, La Viva, para otorgarle el permiso y le dio el libro que escribió a la familia de Antoine de Exupéry para que lo leyera, lo analizara, hicieran todo, porque buscaban la autorización de qué, y se la dieron, de emitir un libro que ahora se llama El joven príncipe. ¿Qué pasó con ese principito ahora ya como un joven? Eh, si pueden leer los dos, háganlo, pero háganlo despacio, disfrútenlo y váyanse reflejando. Precisamente hay un pasaje del libro que dice, el principito llega y está un rey, ¿sí? Y ese rey, está triste. Y le dice, oh rey, ¿por qué estás triste? Dice, porque no tengo súbditos. O sea, ¿cómo puede haber un rey sin súbditos y está triste? Entonces le dice el principito, bueno, yo soy tu súbdito. Ay, se pone feliz. Al fin ha existido un reino porque ya hay un poblador. Eso es lo que nos trata de decir. No habría un estado sin población. ¿A quién gobernarías? ¿Para qué querríamos entonces a tantos políticos que conforman ese aparato, pues que nada más jalan dinero y jalan dinero? En tales condiciones la población es la sociedad humana, que estamos organizados de forma jurídica, sí. La base de todo gobierno es su gente, es la población. Se supone que la razón de la existencia del Estado es la gente. Así como la razón de ser de una empresa es el cliente, aquí tiene que ser la gente. Entonces, vamos a conceptualizar la palabra población
como aquel resultado en cantidad, tanto de hombres como mujeres, que componen a un estado. Por eso se hacen censos de población y vivienda. ¿Ustedes saben qué significa la palabra de su estado donde viven? No saben, fíjense, viven en Puebla. Es muy sencillo. A ver, Pues Puebla, perdón, profe. sí, dime. Puebla significa población, significa poblar. Y en una página de Facebook, así ya tiene, la verdad, no recuerdo muy bien, pero ya tiene como un año que estuve viendo imágenes sobre el significado de los nombres de cada, de cada estado, y solo se me quedó el de Puebla, que no sé si, no recuerdo bien si era que cuando los colonos, los conquistadores Españoles, vinieron o llegaron acá sí. a Puebla, y pues yo creo que el que estaba al mando pues dijo que acá se poblara, acá, bueno, según dijo que acá Puebla, y Puebla pues significa poblados, creo que por eso se le dio el nombre a nuestro estado, me parece. Sí, le dijo, aquí Puebla, es decir, aquí establecete aquí y aquí, y se quedó Puebla. Pero la zona donde se edificó Puebla tenía nombre náhuatl, y significa Cuestlacoapan. ¿Qué significa eso? Lugar donde las víboras cambian de piel. Fíjense, es muy bonita la historia de nuestro estado, la verdad. Puebla, pues obviamente no es una ciudad indígena, es una ciudad criolla que fue edificada por españoles, en fin. Pero veremos la función de esta población. La función, integrar un estado para que éste pueda formar. Es decir, todos los que vivimos en México tenemos la nacionalidad mexicana y todos le damos forma al Estado. El Estado mexicano no es, no es esos aparatos políticos. El Estado somos todos. ¿Quién dijo esa frase tan célebre? En la política, uno de los países que más han aportado al concepto política, Estado y administración pública han sido los franceses. Y un filósofo político, economista, de todo eran antes, llamado Montesquieu. ¿Han oído hablar de Montesquieu? Se me hace que se van a aventar algunos trabajos de investigación, porque la política es así, pero bueno, Montesquieu decía, el Estado soy yo. Y cada uno de nosotros podría decir, el Estado soy yo, ¿sí? Porque sin nosotros no habría Estado. Otra función de la población somos los elementos, o sea, los humanos. Porque un Estado no podría llevar a cabo la función ni las actividades si no hubiera humanos. Imagínense, voy a gobernar, decía el rey del Principito, es que no tengo súbditos, a quién mando? ¿Para quién voy a reinar? Y cuando le dice el Principito, bueno, pues yo soy tu público, yo soy aquel súbdito, ya tengo un súbdito, ya puedo aplicar la ley en una persona, ya puedo ver el beneficio de una persona. Creo que es muy lógico, pero a veces no lo visualizamos de esa manera. Las características de la población son muy claras. Sin población no se concibe un Estado. La población jamás estará aislada. Realmente, la población es inherente a la conformación del Estado. El grupo de personas, la sociedad, conformarán el Estado.
Esto es muy importante porque hace un rato hablábamos de la política. ¿Alguien sabe qué significa política? Si tienen celular pueden consultarlo, viene de polis, que significa pueblo. Polis. También, por ejemplo, no se confundan cuando oigan la palabra democrática o democracia, kratos es poder. En este caso, demo significa pueblo. También la política viene de polis, de polis. La política es la base en la cual vamos a saber qué cantidad de personas en edad de elegir y de ser elegidos de acuerdo a una legislación electoral. Es decir, la gente que jurídicamente es mayor de edad. Es importante esta gente para la política, porque a partir de este punto de referencia, o ellas nos van a referenciar, en esta elección se van a poder crear los pequeños entes administrativos gubernamentales, municipios, distritos metropolitanos, que son los encargados de no solamente determinar, sino de medir, proveer la cantidad necesaria de elementos para que se otorguen los servicios públicos necesarios. Si a mí me preguntan, alguna vez, siempre son preguntas que debemos de hacer. ¿Cuál es el objetivo de la administración pública? Si yo les preguntara la definición o la percepción de administración, que ya deben de saber ustedes una definición de administración, ¿qué me dirían? A ver, compañeros, no los escucho. ¿Qué me dirían de administración? Los voy a ver para que se espanten más. Acabo de poner la cámara para verlos. Ahí estoy. No me veo muy bien porque estoy en mi office home y entonces entra la luz de este lado, pero puedo quitar la luz y puedo correr así y tal vez ya me vean un poco mejor. Pero la voy a quitar. Ahí está. La administración, pues es una definición que tiene, una palabra que tiene muchas acepciones entre dirigir, enseñar, orientar a los subordinados, pero una de ellas es el aprovechamiento de todos los recursos que va a contar una empresa. ¿Para qué? Pues para cumplir con todas las necesidades empresariales. En este caso, la administración pública es aquella que tiene la obligación de transformar, primero de recaudar, distribuir, aprovechar todos los ingresos provenientes de las operaciones comerciales de las empresas que pertenecen al Estado, llamadas paraestatales, tiene la obligación de la recaudación de impuestos ser transformada y utilizada en aprovechamiento del bienestar de los ciudadanos a través de el otorgamiento de servicios como educación, salud, seguridad, trabajo y servicios como drenaje, agua potable, alcantarillado. Esa es la obligación de la administración
pública. Por eso aquí dice que se determina la cantidad de servicios públicos que se van a necesitar, pero no solamente se dice lo que necesitas, también se tiene que otorgar el presupuesto necesario para que esto se lleve a cabo. Eso es política, la negociación y la gestoría que se lleva por parte del representante del gobierno estatal ante el Congreso mexicano para presentar cuánto dinero necesita el Estado de Puebla para este año. Pero como no hay una buena relación entre nuestro querido representante y el presidente, este año a Puebla le redujeron el presupuesto. Porque aquí también viene la otra. Hay que aprender algo. A las empresas donde ustedes trabajen, no van a caerle bien a la gente, no van a hacer vida social, van a trabajar. Y cuando toman decisiones, no deben de ser parciales, deben de entender el conflicto de intereses. Porque cuando entran los intereses en una decisión, se le va a beneficiar a quien no lo merece y van a afectar a los que sí lo merecen. Es como cuando van a solicitar un empleo y resulta que a mí no me lo dan, pues, aunque yo sea muy competente, no me lo dan porque no soy amigo del hijo del dueño, y entonces dánselo al hijo. Algo parecido, más o menos. Entonces, si tú me caes bien, gobernador, te doy el presupuesto. Si tú me caes mal, pues aunque seas, voy a aparentar, pero te voy a reducir tu presupuesto. La economía, aquí determina en esos estudios para conocer qué cantidad de personas tiene un trabajo estable. Porque esto tiene una afectación directa en el Producto Interno Bruto, en el ingreso per cápita por persona en México, los índices de desempleo pues pegan mucho porque crece la pobreza, bueno, más todavía va a crecer la pobreza. Y entonces el campo productivo pues se ve disminuido. Este estudio económico, que hasta la fecha no he sabido para qué lo hagan en México, aquí no lo he sabido, ¿para qué quieren saber cuál es el índice del porcentaje de las personas que tienen trabajo estable? ¿Cuántos tienen un trabajo informal? ¿Cómo afecta el desempleo a la producción? Este puede ser un punto económico un poquito ambiguo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay mucha gente que no tiene trabajo porque la empresa se modernizó y la máquina que usaba 20 personas hoy ocupa 10, 2 y pues hay que correr a 18. Puede ser, y la productividad no se ve afectada. ¿Y para qué queremos saber la cantidad de personas sin trabajo? ¿Mera estadística? Porque no se hace nada, ¿eh? No somos amados ni queridos. En el campo de lo social, para un Estado, pues sí, es bien importante saber cuánta gente tenemos. Y por eso se hacen los censos de población y vivienda. No sé si alguna vez les comenté, pero en mi paso por el INEGI, ahí por 1984, 85, 86, yo me titulé, bueno, yo salí de la universidad en el 86, pero ya en el 84 ya trabajaba para el Instituto Nacional, para el INEGI. Y nos ponían bueno, parte de mi trabajo era la planeación de censos, de todo tipo, agropecuarios, ganaderos, agrícolas, de población y vivienda, industriales, de todo. Es un trabajo muy pesado y sobre todo, ¿saben por qué? Porque no había computadoras. Entonces todo era a mano.
Ahora no, porque ahora todo es computadora, si quieren ustedes, no va a tardar mucho en que el próximo censo de población y vivienda te den una página para que tú entres y ahí lo contestes sin que tenga yo que contratar a tanta gente que ande preguntando casa por casa. Puede llegar a suceder eso. Y entonces, ¿por qué hay desempleo? Pues porque ya hay tecnología. ¿Y para qué quiero saber los censos de población y vivienda? Porque aunque no lo digan y aunque lo pregonen, que este censo no es tomado en cuenta para la cuestión de impuestos, a lo mejor yo trabajo mucho, a mí me gusta trabajar y ahorramos nuestro dinerito, ¿no? Y a lo mejor pues yo tengo mi cochecito, tengo mi casita y resulta que pues tengo mi televisión y junto una lanita voy y le compro una televisión a mi hija, compro una lanita y le compro a la otra lanita y le compro al otro y pues trabajo mucho, no soy rico, pero para el gobierno, el que me pregunta a mí, ¿cuántas televisiones tienes? Pues mire, tengo una, dos, tres, tengo 5. Te ponen 5. ¿Cuántos coches tienes? Pues, bueno, míos no, pero aquí pues, tenemos 3. Bueno, 3. Para el gobierno, ustedes ya son clase media alta. Oye, gobierno, pero no soy rico ni media alta. Trabajamos como locos para esto. Sí, pero si ya tienes eso, ya eres casi rico. Vean la percepción. Y entonces, pues sí puedes pagar impuestos. Es increíble la manera de trabajar esto, pero a veces por eso la gente no quiere decir cuando llega la población de censos, ¿cuántas? La que ve usted tiene, por eso pues no hay que dejarlos pasar, ¿verdad? Y por eso la gente a lo mejor los atiende en la calle. ¿Por qué? Porque si entra y ve que tengo una cocina integral y tengo un refrigerador y tengo una estufa y tengo campana y tengo una sala no, o sea, sala, sí, oye, ¿y cuánto gana usted de ingreso? Pues gano al mes 8,000 pesos. 8,000 pesos. Cuando el que analiza los censos ve eso, dice, no puede ganar 8,000, ve todo lo que tiene. Y no duden que en un momento dado algunos personajes en México han sido llamados a cuentas por el SAT. Es parte de este juego político. Las características, pues nos dicen mucho, pero el pueblo o la población siempre, cuando hablamos del pueblo y de la población, pues nos referimos a lo mismo, aunque no es así. El pueblo, yo lo determinaría el pueblo como el lugar donde está asentada esas personas y esas personas se le va a llamar población. El pueblo es el pueblo y la población los que integran ese pueblo. Yo lo vería así. La población se refiere a las personas que están en un solo lugar y habitan un solo lugar, comparten el espacio físico, la limitante, está geográficamente delimitado y por otro lado, también ahí comparten cultura, costumbres, formas de vida. Y el pueblo, pues es el lugar donde viven, punto. Desde el punto de vista jurídico, cada pueblo ejercita su soberanía. ¿Se acuerdan ustedes o son eran muy chiquitos? Yo creo que sí. En aquellas broncas que ha tenido Puebla eternamente contra Cholula, peleándose los límites Cholula contra Puebla. Cualquiera diría, pues somos Puebla, ¿no? Pero ¿por qué Cholula pelea tanto los límites empresariales en Puebla? Los límites territoriales, ¿por qué? Yo ¿Saben sé, por qué? profe. A ver, dígame usted, Rodrigo. Bueno, no, yo no soy Pues de Cholula tú vives por ahí, ¿no? Yo soy de San Andrés Cholula.
Sí, Y todo y lo que es aunque la viva, parte de aunque Angelópolis. de Le decía, Cholula. bueno, soy de San Andrés Cholula y toda la parte de Angelópolis es parte de nuestro municipio y prácticamente por lo que sé, Puebla quiere quedarse con esa parte y va a hacerlo ya Puebla capital por los ingresos que reciben, ya que son ingresos millonarios y aparte no son pesos, son dólares. Acabas de dar en el clavo. La soberanía de Cholula contra la soberanía de Puebla. Efectivamente, no es tanto que a Cholula le importe la gente que vive por ahí, la gente que vive originalmente, sino lo que a Cholula la mueve, la codicia de los establecimientos y de las colonias de millonarios que viven por ahí, porque lo que tú acabas de decir, los pagos prediales, los pagos de servicios se hacen en Puebla. Y entonces Cholula dice, ese dinero debe de entrar a Cholula. ¿Pero ustedes creen que quieran que entre para ver el beneficio de los ciudadanos? ¿O para engrosar sus cuentas bancarias? Que vaya que tienen cuentas bancarias. Ese es el asunto. Por eso, desde el punto de vista jurídico, se ha llevado a la discusión en el Congreso del Estado, incluso en algunos casos con la opinión del gobierno federal, y como es clásico, pues casi siempre quien gana es el municipio de Puebla, Puebla capital. Porque también hay que decir algo. Ahora hay un gran interés por parte de los dos municipios. Pero antes de que existiera Angelópolis, antes de que existieran esas colonias de ricos ahí, bueno, tú, Rodrigo Tlachi, vives por ahí. Alguna vez me hiciste el honor de invitarme a tu casa. Tenían todo lo que, o sea, se preocupaba la gente por ustedes. Los políticos que iban a pedir el voto para generaban las condiciones que prometían. Sin embargo, ahora, Pues no estoy muy seguro profe, pero lo que sí le puedo decir y lo que me contó mi abuelo es que todo Angelópolis era parte de mi municipio, por decirlo que es San Antonio, y parte de Castillocla sí, era todo eso. Bueno, era San Antonio. sí, Posteriormente esto, cuando empiezan a llegar las constructoras para Angelópolis, es cuando se vende la gran parte de, por decirlo, mi pueblo y parte de Castillocla y empiezan las grandes fraccionamientos. sí. Hoy en día los edificios que tenemos, los centros comerciales, fue prácticamente como que una industrialización, por así decirlo. ¿Y tú sabes por qué son dólares? No, ahí sí la verdad desconozco. Pues porque hay mucho extranjero dueño de ahí. Hay muchos intereses. Bueno, esa es la parte jurídica, ¿no? La parte en la cual pues se tiene que ver la soberanía de los territorios. Y para discernir estas broncas, pues se tiene que llegar a los congresos, a los cabildos. Y en dimes y diretes, pues siempre ha ganado el municipio de Puebla. No me parece muy justo, pero lo que yo diría, que no existe un órgano superior de fiscalización en el Estado que regule los ingresos. Vamos a decir, ok, San Andrés Cholula, ahora tú vas a recibir todo. Pero la pregunta es, ¿San Andrés Cholula tendrá los recursos para darles todos los servicios y las atenciones? Porque no nada más es recibir el dinero. ¿Tiene San Andrés Cholula la infraestructura para darle esos servicios a esos comercios, a esos edificios, a toda esa zona potencialmente explosiva económicamente hablando? No, no los tiene. Entonces el Estado, el municipio de Puebla va a decir, ¿sabes qué? Pues yo no voy a usar mi dinero
para darle lo que quiere esta gente. Pues ahí tú te rascas con tus uñitas, mano. Y no tiene la infraestructura. Entonces, también hay que verlo desde ese punto de vista. Analizar esto política y jurídicamente nos lleva a eso, a hacer un análisis muy detallado para que decir, bueno, ok, es como en la Revolución Mexicana. Yo conocí personas todavía revolucionarias que estaban añorando, lloraban, pedían a gritos un nuevo Porfirio Díaz. Y una vez le pregunté a una señora ya de edad avanzada, dije, ¿y por qué? Porque teníamos todo. Sí, porque la señora era rica, era hacendada, era preponderantemente poderosa. Entonces, pues extrañaban el que les hayan confiscado pues todo lo que no era de ellos. Mas, sin embargo, me dijo, a mí me consta, ojo, a mí me consta que Porfirio Díaz entregó títulos de propiedad de tierras a los campesinos. Ah, pues qué padre, ¿no? Pero ¿qué creen? No les dieron dinero, no les dieron herramientas, no les dieron semillas para trabajar esa tierra. Entonces, ¿como para qué se las dieron? Así también aquí está bien, San Andrés, atáscate del dinero, ahí está. Ahora, vamos a ver si con tu infraestructura puedes darle y darles las necesidades que demandan esa gente, porque esa gente no es cualquiera. No somos nosotros que nos hacen caso cuando quieren. Hay que analizar todo eso y para eso es el aspecto jurídico. Porque aquí lo dice claramente, según la competencia de cada estado, de los poderes del estado, ellos se tienen que apoyar en las políticas que se generan, porque cada estado tiene su política, cada municipio tiene sus políticas, por eso dice políticas interiores, y en estos términos que establecen, tanto el estado como el municipio, siempre que no se violen o se transgredan las disposiciones del pacto federal. También hay un pacto aquí, pero si en la decisión del cabildo le dice a Cholula, tú vas a ser ahora el que va a recibir vas a recaudar toda la lana, al ratito vas a tener muchas broncas porque no tienes la infraestructura ni el poder de gestión para darles los servicios que te demande toda esa población. Entonces, se llegan a acuerdos, pero esto se hace a través de las instancias gubernamentales y los poderes de cada estado. Es muy complejo. Nosotros a veces cuando esto no lo estudiamos, pues no sabemos cómo es. Pero ya cuando uno, bueno, yo en mi caso que vamos estudiando administración pública, pues nos damos cuenta de todo lo que va saliendo y que así sucede y así es. Porque al final los cholutecas y los poblanos son lo mismo. Yo no veo por qué vamos a ser parte de eso, pero en fin. Y hasta la fecha creo que han llegado a buenos acuerdos porque no se ha vuelto a hablar de sus peleas, al menos en este momento. Anteriormente se traían del chongo cada rato. La nacionalidad mexicana, ojo, no está establecida en la Constitución política en términos conceptuales, sino está de acuerdo a las indicaciones de quienes poseen la aptitud legal de mexicano, quienes son aptos. Esto incluye, pues desde el nacimiento, las obligaciones, las responsabilidades y además, pues nunca perder la calidad jurídica. Por eso, cuando el señor exgobernador aquí en Puebla, que célebremente nos dio fama, el gober precioso, se le hizo la ocurrencia de ir a detener a una persona a Quintana Roo. ¿Y por qué a Quintana Roo?
Porque resulta que en Quintana Roo vivía uno de los pedófilos que hoy está en la cárcel todavía, más importantes de una red de pederastas en México, se apellidaba o se llamaba Sugar Curi, en Quintana Roo. Entonces Sugar Curi era muy amigo de Kamel Nasif, el que le decía al gobernador de Puebla, mi rey, mi precioso. Entonces, pues estos cuates se les hizo fácil ir a detener a Lidia Cacho a Quintana Roo, violando y transgrediendo, violando el pacto federal. Por eso hoy tienen órdenes de aprehensión estos individuos, porque violaron el pacto federal, perdieron su calidad jurídica. Bueno, yo les pongo ejemplos para que se vayan entendiendo cómo es este asunto, porque si no, pues no podemos llegar a cosas importantes e interesantes. ¿A qué hora se acaba nuestra clase? ¿A la 1:00? Empezamos 11:30, ¿verdad? Sí, profe, a la 1:00. 11:30, 12, a la 1:00. Muchas gracias. Entonces, sí les va quedando claro qué significa toda esta palabrería política, jurídica de nación. Sí, profe. La nacionalidad es muy importante, indispensable de cualquier ciudadano. Ser mexicano, pues obviamente si yo quiero ser un ciudadano mexicano, pues debo de tener la nacionalidad mexicana. En términos lógicos, en términos legales, no se vayan a confundir, en México todos los menores de 18 años no son ciudadanos aún. No es que no tengan la nacionalidad mexicana, sino que la condición para ser ciudadano, como se conceptualiza, con capacidad de decisión, de análisis y de participación en la vida política de un país, debe de tener 18 años. ¿Sí se entiende? No vayan a creer que, pues como todavía no tengo 18 años, entonces no soy mexicano. No, eres mexicano porque tienes la nacionalidad, pero no eres un ciudadano como se conceptualiza en la política, porque no estás en condiciones todavía de tomar esa decisión de elegir a un representante social, un representante popular. ¿Sí se entiende? Christopher, Gonzalo, Jaime, Kelly, Patricia, Rodrigo. Ya se salió. ¿Quién ya se salió? Ya se salieron, varios se fueron. Creo que se fue 2, 4. Valeria se salió, Valeria, quién sabe por qué se fue Valeria. Jorge no vino. En fin, sí se entiende la forma de conceptualizar la nacionalidad como ciudadano. Sí, profe. Sí, profe. Permítanme tantito. En el monedero. Toma. Bueno, ya, gracias. Es que ya saben que cuando uno está en la casa, pues, ¿qué les trajeron los reyes, chavos? Nada. Mucha salud, profe. Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno. Una rasuradora. Ay, chiquito. No, ya empiezan a tener juguetes de adultos. Rasuradoras, lociones, cremas de afeitar,
relojes. No, pues ya crecieron, ya. Nada más, ustedes a nadie más le trajeron nada. Carteras. ¿Qué te trajeron? ¿Una cartera, Kelly? Una cartera, sí. Pero ha de estar vomitando dinero. Ah, sí, bueno, fuera, profe. Ajá, ajá. Donde llora el muerto, ahí está el billete. Muy bien. Pues la ciudadanía se conceptualiza de la siguiente manera. Son muchos elementos que al conjuntarse dan derechos, pero también dan deberes de orden público, que se van obteniendo, obviamente, aquellas personas que pronto van a ir ganándose o poseen la nacionalidad mexicana. Ustedes tienen obligaciones en México, ¿por qué? ¿Por qué no tienen obligaciones? ¿Por qué no tienen obligaciones en Estados Unidos? A ver, díganme. Por la ciudadanía y la nacionalidad. Sí, pero ¿por qué Porque no tienes? nacimos aquí en México y no nacimos allá en Estados Unidos. Sí, perfecto. ¿Qué más me pueden decir? A ver. Porque digamos que son diferentes naciones también, ¿Cómo? porque Estados Unidos es una nación independiente de México. Sí, sí, perfecto. Pero ¿por qué no tenemos obligaciones en Estados Unidos y en México sí, ahorita? Porque tenemos la nacionalidad mexicana y Sí, no la nacionalidad de allá de Estados Unidos. sí, pero ¿por qué no tenemos obligaciones allá? Porque nos regimos bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y por qué te riges bajo esa constitución? Porque pertenezco a este país, Sí, porque vivo y hago uso del suelo, de quizá el Estado como tal. Bueno, ujú. mi país me brinda quizá recursos para poder subsistir acá y por ende pues tengo que tener también obligaciones y deberes. Ya lo dijiste, porque vives aquí, porque no vives en Estados Unidos. Si vivieras en Estados Unidos, aunque no tuvieras la nacionalidad gringa y trabajas, tienes la obligación de pagar impuestos allá. Como los extranjeros que viven en México, pues pagan sus impuestos en México. Por eso es que tenemos obligaciones, porque vivimos aquí. ¿Sí? Si me voy para Estados Unidos, mis obligaciones van a ser allá. Aquí no voy a pagar impuestos porque el SAT no registra ingresos míos. ¿Sí se entiende? Además, obviamente, estamos hablando de que una vez cumplidos 18 años, pues debe de vivir cumpliendo con todo lo que te pide la ley. Cuando cumplen 18 años, ¿qué les pide la ley que deben de hacer? Digamos que en primer lugar, pues tramitar nuestra INE, ¿no? Para identificarnos ya como ciudadanos. ¿Ya ven? Ya tienen ahí. Cuando ustedes solicitan su INE, en ese momento están adquiriendo, están llegando, están siendo ya ciudadanos. ¿Cómo la ven?
¿Que antes no eras ciudadano? No, eras y tenías la nacionalidad mexicana, pero jurídicamente no has alcanzado la edad de la responsabilidad. Ah, ¿qué más tienen que hacer cuando cumplan 18 años? A ver. Ahora también las mujeres lo pueden hacer si quieren, ¿eh? Es el servicio militar. El Servicio Militar Nacional. ¿Cómo la ven? ¿Qué más? ¿Qué más logran al cumplir 18 años legalmente? Pues si ya trabajan, Porque, obviamente, ajá, dime, que ya dime, podemos Pati. trabajar, ¿no? Claro, Sí, lo que dijo, que ya podemos trabajar. También sí. nos Pagar impuestos. pagar impuestos. Si trabajas, ya vas a pagar impuestos, ya te van a Claro. poder contratar. Sí, se abre un abanico de obligaciones y también de derechos. Claro, Podemos, pues, escoger a nuestros a nuestros representantes. Podemos postularnos para efectivamente. para poner o aspirar a un cargo político. Claro. Y, ay, Rodrigo Sebastián Santiago para presidente de la República. imagínense nada más. Espero que cuando llegues no te olvides de El hombre más tu joven humilde servidor en ser presidente de la República. y que te apegues a la experiencia. Entonces, busques buenos asesores y yo espero que no te olvides de tus humildes profesores. Sí, porque llegan a un cargo público, híjole, mano. Se olvidan de cómo llegaron y de la mano de quién. Claro. Bueno, creo que están aprendiendo cosas interesantes hoy. Creo que esta materia, al igual que las de ética y moral y cosas así, son materias distintas porque realmente lo que hacen es meternos al mundo, cuál es nuestro papel como ciudadanos, como seres humanos, nos da ese entendimiento del rol que debemos de ocupar dentro de un país. Con todas las responsabilidades. También cuando cumplen 18 años, pues son responsables de lo que digan. Así de fácil. Yo, el tiempo que trabajé para el gobierno, que pues, es bonito, es muy doloroso ver la repartición de la riqueza entre unas cuantas manos y las necesidades de mucha gente. Es muy triste pagar cuentas que pasa el funcionario de jerarquía, bueno, más bien de rango mayor, no jerarquía, cuentas donde me tocaba a mí pagar hasta la ropa interior de la esposa y de la no esposa y de la suegra y los viajes de los sobrinos, los primos, los políticos. Si él se iba a una convención, por ejemplo, a Colombia, pues se llevaba a la suegra, al suegro, al osito y todo lo pagaba el gobierno, ¿no? Cuando muchos de nosotros pues nunca jamás podremos salir a veces ni de nuestro estado de Puebla, ¿no? Pero es bonito trabajar en gobierno, aprende uno mucho. Entonces, una vez platicando con el director, me llevaba bien con él, me soportaba yo creo que por el servicio que prestaba, nunca falté a trabajar, nunca llegaba tarde, siempre estuve ahí. Y un día le dije, oiga, ¿qué pasaría usted como jefe político si un día propusiera un tabulador de sueldos para los políticos? Me dijo, ¿estás loco? Le dije, pues sí, pero sería lo lógico, ¿no?
que le pusieran un sueldo al gobernador, así como a un director de una empresa, ponerle un sueldo al gerente, así como a un presidente municipal, a un secretario de despacho, todos. Y que el gobernador ganara igual que gana un director de empresa, dice nuestro célebre personaje hoy famoso por sus memes, un sueldito de 50,000 pesos, dice, ¿no? ¿Cuántos mexicanos habrá que ganen 50,000 pesos mensuales? De los más de 100 millones que somos. ¿No? En fin. Y me dijo que estaba loco, pero dije, pero sería lo lógico, ¿no? Ponerles un sueldo. Ah, pero también tienen que reunir un perfil, pues que tengan la preparación, estén titulados y tengan experiencia. Porque muchos de los que están ahí no tienen, de verdad, ¿eh? Algunos, exagerando, llegan a tener la primaria, pero son buenos para el verbo, obviamente. En fin, ¿qué es la demografía? ¿Alguien sabe qué significa la palabra demografía? ¿Nadie? ¿Sería la población, profe? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien más? Pues retomando lo que dijo Patti, la distribución de la población durante, digamos, en torno al territorio mexicano o a Exacto, cada estado. exacto. Demos, pueblo, grafos, gráficos, la forma en que está distribuida la población en el país, pero también se establecen rangos de edad. En muchos casos, cuando nosotros hacemos estudios de mercadotecnia y vemos uno de los aspectos del mercado que es la demografía, que significa en qué partes o en qué territorio se concentra la mayor cantidad de personajes. Por ejemplo, yo quiero saber de entre los 15 y 25 años, que hoy son los sujetos más propensos para la venta. Esa es una característica, una división, un segmento del mercado es la demografía. También para la política es la demografía, porque queremos ver cómo está distribuida la población. Aquí, por ejemplo, decimos por rangos de edad. Incluso podemos hablar por cuántas mujeres y cuántos hombres hay en ciertos mercados, en ciertas zonas geográficas. Aquí hay más mujeres, aquí hay más hombres, en fin. También se hace por cuestiones de religión, de mortandad, pero realmente la demografía tiene que ver con el crecimiento de la población, el crecimiento demográfico. México era un país muy, muy joven. Tal vez hasta los 80 y parte de los 90 presumíamos ser un país de jóvenes. Pero las decisiones políticas de algunos actores políticos con el pretexto de decir, ay, es que ya no hay tanto dinero para mantener, y sacaron eslogans como, ustedes los han de haber escuchado, la familia pequeña vive mejor. Pues la gente lo tomó literal y entonces dijeron, ¿cuántos hijos tienen en promedio? No, pues tienen en promedio de a 8 hijos. No sé de aquí cuántos tengan más de 2 hermanos.
Yo tengo 5 Son hermanos, hijos somos únicos, 6 qué en padre, total. ¿no? Ah, Yo, digo, profe, somos 5 hermanos. ¿cuántos tienes? 5. Rodrigo, 5. Gonzalo, 5. Y ustedes 6, ¿no? Los demás son príncipes, son hijos únicos. Rodrigo Collor es hijo único. Patricia es hija única. Kelly, Jaime, ay, pues sí, están bien. Entonces se tomó ese eslogan como bandera. La familia pequeña vive mejor. Pero por ahí empiezan a surgir, yo no sé de dónde sale esa idea, porque los mexicanos somos muy, muy innovadores, somos únicos, pero no nos caracterizamos por expresar nuestras ideas. Pero alguien le dijo antes a una mujer, mira, la liberación femenina, güey. ¿Qué consiste? Pues mira, se consiste en evitar esto, en dejar que te abusen, ya no tener hijos. Y ¿sabes? De pronto ya no querían tener hijos, se levantaron en armas. A raíz de eso, de esos programas en la época, si mal no recuerdo, 70s, 80s, debía haber sido con el señor presidente Carlos Salinas de Gortari, que se preocupó mucho por la sociedad mexicana, es decir, ya no sean muchos porque van a traer niños que van a morir de hambre. Creo que sí fue ahí. Pusieron como estandarte a una cantante juvenil que se autodenominó la reina de los niños. ¿Ustedes la conocen? ¿Es Tatiana? Exactamente, ahí está la niña. Seguramente tú eras de las que te compraste tu diadema con estrellita y ya saben que la Tatiana puso moda, ¿eh? Parecía la Mujer Maravilla de Petatíos, pero ahí andaba con sus estrellas. ¿Sí te acuerdas, Kelly? Sí, pero yo no andaba así. Ah, bueno, no. No, pero los Reyes Magos sí te podían traer un disfraz de Tatiana, ¿no? No. Así como de Flash y de Batman y de la Mujer Maravilla, pues la Mujer Maravilla en México era la Tatiana. Y entonces había un grupo muy famoso, pues famoso porque no cantaba ni nada, pero bueno, ya sabe que aquí en México a cualquier santo se le hincan, pues sacaron a un ex integrante del grupo asasazo Menudo. Pueden buscar la canción por ahí en internet algún día en YouTube. Tatiana, y creo que se llamaba Fernando, el tipo que les hacen una canción diciéndole que estamos muy chavos, vamos a divertirnos para que, algo así, ¿no? Y entonces tiene un pegue porque la gente dice, la mujer dice, bueno, ¿y por qué yo me voy a esclavizar con los hijos? Y ya no va a haber hijos. Entonces, esa disminución poblacional empieza a cambiar la gráfica y entonces aquella gráfica gruesa de niños de tal a tal año se empieza a disminuir, empieza a crecer la gráfica de jóvenes, empieza a aumentar la gráfica de adultos y esa gráfica pequeña de gente mayor de más de 70, 80, 90 empieza a crecer. Tal es así que hoy somos un país con gente, con la mayor población, es gente grande. Hay muy pocos jóvenes. Para eso se usan esos programas. La pregunta es, ¿ha cambiado la vida de los que tenían 12 hijos a los que hoy tienen 2? Pues yo no le he visto mucho cambio, me tocó vivirlo y yo veo que sigue habiendo las mismas carencias, los mismos problemas. Y ahora son peores porque hay tarjetas de crédito, hay deudas, hay hipotecas, hay muchas cosas, ¿no? Precisamente México posee una población en este momento de 109 millones, hoy somos más. Y nos distribuyen, nos estudian de acuerdo a la densidad poblacional de cada estado. Las ciudades que van representando y se van volviendo atractivas, como Puebla, por ejemplo,
Entonces, hemos crecido muchísimo, no tanto por la población natural de aquí. Aunque a mucha gente no le guste, Puebla es la ciudad que más oportunidades ofrece. ¿Cuántas universidades habrá en Puebla? Trabajos, empresas preponderantemente progresistas y de calidad internacional. Puebla es una ciudad con estructuras de salud. Mucha gente dice que es la quinta ciudad más importante. Pues yo le diría a la gente que en paridad y en una comparación de tamaños, pues después del DF, yo pondría Puebla. Porque tenemos cerca Veracruz, Acapulco, el sureste, el norte, la capital. Aquí no tiembla, aquí no llueve. Me refiero de la manera en que en otros lugares, aquí vivimos bien. Tan es así que mucha gente pues manda a sus hijos de otros lados a estudiar a Puebla. Por decirles algo, ¿no? Obviamente cuando se hace ese recuento, pues ya hemos crecido mucho. Este fenómeno ha ido cambiando, sí, porque se da la transculturación. Hoy Puebla, porque es la ciudad que más creció hasta antes de la muerte de la gobernadora, Puebla era la ciudad número 1 en México en crecimiento total, en calidad, en educación, en productividad, en importaciones. Puebla era la ciudad número 1 de las que no tienen playas, era la que más creció hasta en turismo. Fíjense nada más, ¿no? Hoy no se habla de eso porque pues no hemos crecido, no hemos hecho nada, al contrario, hemos ido ya bajando, ¿no? Entonces, en los últimos 60 años, ha dado un giro total, porque la población rural que antes era enorme, a principios de los 50 y durante la revolución, había mucho más campesinos que gente urbana. Hoy, la población rural es del 21%. Quiere decir, ¿ustedes por qué creen que se haya disminuido la población rural? ¿Por qué creen? Empezamos nosotros a qué horas? Ya acabó la clase, ¿verdad? Pues nos vemos porque ya me están carrereando de la otra. Nos quedamos en los aspectos demográficos y se les queda de tarea que me digan por qué. ¿Sale? Hasta luego. Sí, Adiós. profe, gracias. Cuídense Bye. mucho. Hasta luego, Bye. profe, buenas tardes. Bien. Bye, compañeros, cuídense. Hola, compañero. Adiós, compañero.